¿Cuál era el concepto de la educación en el Antiguo Egipto? El concepto de la educación en el Antiguo Egipto se basa en que los egipcios sabían sobre la agricultura, la astronomía y las matemáticas en aquel entonces. Eran los que más sabían de estos tres temas. Y eso lo sabemos gracias a las construcciones de las pirámides que se pueden encontrar actualmente y con los papiros que han encontrado. ¿Cuál era el papel del docente? Bueno, literalmente eso se divide en 4 partes. En el faraón, en el visor, en el sacerdotes o escribas o los padres. ¿Qué función tenía el faraón? El faraón, aparte de preocuparse por sí mismo, también colocaba la función sacerdotal, hacía justicia y se encargaba de todo lo que pasaba en el reino, o ya fuera en su país. En el visir, actualmente podemos decir que el visir es como el primer ministro, es como la mano como el que ayuda y apoya al faraón. Los encargados de la educación en sí, dependiendo de la clase, eran los escribas y los sacerdotes. Estos educaban a las clases altas. El propósito de ellos era enseñar todo lo que sabían acerca de la agricultura, de la arquitectura, de la ciencia, y ellos eran los responsables principalmente de los jóvenes de Egipto aprendieran todas estas cosas. Y por último, los padres, que eran los encargados de velar por la educación de sus hijos. ¿Cuál era el rol de los estudiantes en el Egipto? Estos se dividían en 2 clases, la clase alta y la clase baja. La clase alta era pues los ricos, los que eran más ricos, y a ellos se les enseñaba la música, la filosofía, la gimnasia, entre otras cosas, que ellos iban a las escuelas, ya fueran públicas o privadas. Y los de clase baja, que son los pobres, a ellos los padres eran los maestros. Ellos aprendían a hacer un oficio o el oficio que estarían haciendo los padres. ¿Cuáles eran las materias que se le enseñaban? Las materias que se le enseñaban era la onomástica. En esta área se podía encontrar la astronomía, la arquitectura, la agricultura, entre otras cosas como estudiar el suelo y todo esto. Y fuera de esa materia se le enseñaba a leer y a escribir un poco a todos. Y también se le enseñaba sobre las artes. ¿Cuál era el concepto de educación en Grecia? El concepto de educación se podía dividir en 2, en el decir y en el hacer. Según Homero, el decir era correspondiente al arte de las políticas y el hacer era correspondiente al arte militar, el cual le correspondía proteger al pueblo de sus enemigos. ¿Cuál era el rol del maestro en Grecia? El maestro se sentaba frente a sus alumnos y frente a los pedagogos, y así enseñarles las materias que debían de enseñarles. ¿Cuál era la función del pedagogo? El pedagogo era el encargado de acompañar al niño a la escuela. Es algo así que decir como la niñera. También les ayudaba en sus estudios y el pedagogo debería ser una persona físicamente bien, no tener ninguna imperfección, ya que pues esto, según ellos, hacía contraste con el niño. ¿Cuál era la función del estudiante en Grecia? Según Homero, el rol del estudiante que eran formar buenos guerreros y héroes, pero también que desarrollaran habilidades astrónomas y de liderazgo, que fueran unos buenos líderes. Las materias importantes que enseñaban ahí era música, aritmética, geometría, astronomía, filosofía, según Platón.
gramática, gimnasia, músicas, artes o dibujos, según Aristóteles, y a la ortología, según Sócrates. La materia arotoría se basa en letras, en escribir y en leer. En Roma, el concepto del profesor y el concepto de la educación es prácticamente lo mismo. Pero la educación pretendía principalmente de los padres. Es decir, de los padres, o sea, los padres eran los maestros, en especial las madres y las abuelas, ya que ellas permanecían el mayor tiempo en las casas y podrían tener más tiempo para enseñar a los nietos y a sus hijos. Pues ellos transmitían sus conocimientos a los niños, no solo sus conocimientos, sino también sus habilidades, y también enseñaban a los niños los valores durante sus primeros años. El rol del estudiante. El estudiante leía en voz alta y luego realizaba un comentario en clases. Y también dependía de la edad que tuviera y el nivel educativo que tuviera. Si fuesen niños, se familiarizaba con la lectura, con la escritura y con los conceptos básicos de las matemáticas. Si estuviera en secundaria o, por así decirlo, adolescentes, se enfocaban en la literatura, en la retórica y en la filosofía. Y en la educación superior, o sea, los jóvenes, ellos se podían dedicar a la jurisprudencia y a la medicina. La jurisprudencia y la medicina eran dos carreras fundamentales en aquel entonces. Las materias que se enseñaban en aquel tiempo era el alfabeto y la gramática. El alfabeto era la escritura y la gramática era la música, la matemática, la astronomía, la retórica, la poesía o la educación física. ¿Cuál era el concepto de la educación en la Edad Media? Bueno, la educación estuvo a cargo de la Iglesia, por tanto se puede dividir en dos. En el credo secular, que lo conformaban los obispos y las parroquias, y los cuales se encargaban de enseñar en las ciudades o en los pueblos. Y la segunda es el credo regular, que está conformado por los órdenes mendicantes, que ellos enseñaban en el ámbito rural para poder difundir la educación y así minorar o desaparecer el analfabetismo. ¿Cuál es el error de los maestros en la Edad Media? Los maestros en ese entonces no recibían sueldo, ya que pues según ellos el saber era un don que Dios le había dado, un don de Dios, por lo cual no se podía vender ni comprar este don. ¿Cuál era el rol del estudiante? El estudiante debería aprender a leer para poder así interpretar la Biblia y ser muy cultos en ese sentido. Para todo, las materias que se enseñaban en aquella época, en la época medieval, se enseñaba de forma formal. Y pues también se podía enseñar de forma no formal. Lo cual correspondía a enseñar los valores, los preceptos religiosos y la moralidad. Esto con el fin de formar buenos cristianos y así poder fomentar el alfabetismo. ¿Cuál era el concepto de la educación en la Edad Moderna? Pues el concepto de educación en la Edad Moderna era el saber interpretar la Biblia muy bien. Por eso los pastores o el sacerdote tenían que interpretar muy bien la Biblia. O sea, literalmente ellos no eran como el mediador entre Cristo y el fiel, no, sino que ellos deberían de ocuparse y preocuparse por aprender a entender bien la Biblia. Por otro lado, los profesores debían de promover la lectura, ya que pues para ellos era importante y todo el mundo que tuviese educación tendría que saber leer por obligación.
Los estudiantes no aprendían en las escuelas superiores ni en los convenios. Ellos, en lugar de aprender cosas buenas, aprendían a ser gritones, testarudos y asnos, ya que pues la educación en aquel tiempo era como un poco mal y pues por eso el estudiante no aprendía cosas buenas. En este sentido sería como error del alumno. Ellos tendrían que aprender cosas buenas en lugar de cosas malas. Las materias más importantes para ellos sería interpretar bien la Biblia, ya que pues en esta época era fundamental interpretar muy bien la Biblia. Por esta razón hacía énfasis en la construcción de la lectura, porque la lectura era algo muy importante para los jóvenes en aquel tiempo, para que así pudieran ser alguien en la sociedad, según ellos y conceptos que ellos tenían en ese entonces. La Biblia era lo esencial y tenía que aprenderla a interpretar muy bien. ¿Cuál era el concepto de la edad moderna? Actualmente el concepto de la educación se refiere a la influencia ordenada sobre una persona para formarla y desarrollarla en varios niveles implementarios. En general, la educación es lo que se transmite la cultura, permitiendo así la evolución. Por otro lado, el rol del docente no solo es dar información y controlar la disciplina como creen algunos, sino que el docente también es una guía o mediador entre los alumnos, para que los alumnos puedan y aprendan a trabajar en equipo e individualmente. ¿Cuál es el rol del alumno? El rol del alumno es aprender a comportarse dentro del aula para el mismo logro del aprendizaje efectivo. Porque si el alumno no se comporta, ellos nunca van a poder entender bien las cosas. Actualmente en las escuelas se enseña la matemática, la filosofía, la escritura, que es el español, las artes, la educación física y el inglés, entre otras materias que son muy importantes para la construcción de los niños y de los jóvenes. Bueno, mi nombre es Jania Mayeli Pay Pascal. Yo les voy a hablar cómo funcionaban las escuelas en el tiempo de la época de Egipto, de Grecia, de Roma, de la Edad Media, de la contemporánea y también del Renacimiento. Entonces, voy a hablar de cada uno de esa parte, cómo fueron las escuelas en ese entonces, ¿no? En Egipto se les enseñaba el arte de la guerra, como el gimnasio, también el arte de la política se les enseñaba en ese entonces. Y también para las personas pobres, ellos recibían una educación muy baja, como ellos se desempeñaban mucho en los oficios, ¿no? Que cada uno de los padres tenían que enseñarles y ellos tenían que mirar esa capacidad de artes también. Entonces los hombres que eran libres, ellos aprendían varios oficios, ¿no? Mediante la imitación de los demás, ¿no? Ellos imitaban de lo que hacían y así ellos aprendían. También los padres debían enseñar a sus hijos a leer, lo que es nadar, y también ellos dependían de cada uno de sus enseñanzas de los padres. Entonces, en esa época de Egipto, la educación se encargaba era a los padres en la parte de las personas pobres, y ya las personas ricas pues y ya tenían su desempeño como la escuela, ¿no? Como la gimnasia, la arte, la política, en fin. Y también ya en esa parte también ellos recibían una educación como la filosofía. Vamos en Grecia. La escuela en Grecia. Pues la escuela en Grecia fue Grecia fue el primer fundador, ¿no? De la escuela. Como el alfabeto, allí comenzó el alfabetismo, comenzó la escritura, la gramática, les enseñaba cómo se manejaba, ¿no? Desde los primeros años
se combinaban las enseñanzas de latín, también se les enseñaba lo que es el griego, ¿no? A todos ellos. Y también eran las personas, la mayoría de allí eran bilingües. Entonces allí ya cambió esa forma de cómo enseñarles a los alumnos. Y en la gramática los alumnos dependían de los textos y también de la interpretación. Y también en esa época los alumnos se sentían, ellos se encontraban como una clase aburrida, ¿no? Porque era muy exigente entonces en esos años. Y vamos por la escuela Roma. Miramos que en la escuela Roma era igualmente que Grecia. Grecia y Roma llevaban la misma educación. En ese entonces las épocas que se daban los conocimientos que se enseñaban en la escuela romana era prácticamente las mismas que Grecia, como el alfabeto, se basaban en las escrituras, en la lectura, en la gramática, también en la expresión oral, y también en la clásica y también en la cultura general, como la música, la matemática, en la área de la astronomía y también como la retórica, la poesía, en la educación física. Entonces eso, lo que recibió en la escuela, tanto Grecia como Roma, fueron la misma educación. Ahora vamos a mirar cómo fue la escuela en la época de la Edad Media. Pues allí ya se enseñaban las costumbres, ¿no? Esas costumbres que ya estaban adaptadas por la iglesia cristiana, como los hebreos, también ellos comenzaron a enseñar la memorización rígida, como la repetición oral de la escritura, y también leían mucho lo que era el texto de ese personaje llamado Midrash. Ellos les gustaba mucho leer en esa parte. Eran unos textos como sagrados, ¿no? Que hacían como rutina, y ya comenzó esa educación por parte de la iglesia cristiana, ¿no? Como es la evangelización, educar por igual. La educación ya era igual, no solamente se le enseñaban a los sacerdotes, no, sino que era igual, ¿no? Los valores, los comportamientos morales, como las oraciones, tenían ritos, también hacían retiros espirituales en muchas cosas. Entonces ahí ya se les enseñaba en esa parte. El renacimiento, pues en la escuela surgía cambio, ¿no? Allí ya surgió como el cambio de la educación, y pues los maestros ya eran libres también de poder tomar sus decisiones, y la creación de las universidades ya surgieron, también la educación caballercista. Ellos colocaban nuevos estatutos, ¿no? Y en ese entonces los beneficios eran por igual ya. Y fue como surgió, ¿no? Las universidades, que fue por primera vez en Europa. Allí ya fueron surgiendo las universidades donde ya pudieran tener una nueva disciplina, donde los estudiantes podían tener y recibir una educación más avanzada. En la época de la Edad Moderna, pues allí ya llegó lo que es Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, pues él dijo que la educación no era solamente para los sacerdotes, no, sino que la educación era para todos, ¿no? Ellos tenían una escuela donde deberían ser vistas, pues también, no solamente para los sacerdotes únicamente, sino que para servir y también que sean agradados hacia Dios. Y él dijo que todo ser tenía que ser instruido, tenía que recibir una enseñanza, tenía que capacitarse para que pueda vivir cristianamente, y también que los lenguajes sean traducidos en diferentes idiomas para que todas las personas puedan entender, ¿no? Entonces allí ya surgió en la edad moderna, perdón. Y ya en la edad como es la contemporánea, allí la educación en las escuelas, como la revolución, generó un gran impacto, ¿no? No solo ese impacto que generó, sino que pues solamente no querían que pues solamente se dieran lo que es el rezo, el canto religioso, sino que todos los niños ya desde la edad infantil tenían ese derecho de asistir
a un jardín y recibir esa enseñanza de una institución hasta que pues el niño o ese joven pasara a la universidad. Entonces allí ya las personas que ya tenían sus dineros y todo esto ya tenían esa oportunidad de poder seguir dándole esa educación a sus hijos más avanzados. Y allí ya sé que se acabó todo, digamos lo que los hombres, los niños, ya ese derecho para que pudiera participar, porque recordando en todos los tiempos atrás, las mujeres, tanto las personas que eran esclavos, sus hijos no podían recibir una educación en la escuela pública, sino que recibían en sus hogares. Los padres eran los encargados de darles las enseñanzas, como es lo principal, leer y escribir. Pero aquí ya en la contemporánea ya terminó todo, donde ya todos tenían derecho, hombres y mujeres, niños y niñas, tenían ese derecho de recibir esa educación. Entonces esa es la parte de la escuela de la época de Egipto, en todos los pasos que acabamos de mencionar. Ahora vamos a mirar cuál fue el legado que nos dejó a través de la historia general de la educación de José de Lazo. ¿Cuál fue ese legado? Pues el legado que nos dejó fue un legado importante y también impactante para nuestra vida, ¿no? En la educación. Él nos dejó como legado, que es la importancia de que la educación se relacione con toda la vida cotidiana de una sociedad, también que se enseñara desde el contexto social, y también que los estudiantes que tengan ese derecho, ¿no? Ese fue el legado. Enseñaban la cultura y el aprendizaje. Hoy en día, ese conocimiento que se transmitió en generación hacia atrás, hoy también ese conocimiento lo ha dejado en generación, quedando como legado de las costumbres. Entonces, pero hubo una parte que muchas de las costumbres que se utilizó en esos años, pues ya se dejaron un poco. Pero pues el legado que nos dejó fue las culturas y las costumbres, ¿no? Entonces esto es toda la explicación que nos da a entender. Espero que esta explicación le sirva como gran enseñanza.